Mientras se disponía a cocinar, la luz solitaria de tono dorado se colaba por la ventana de la cocina, iluminando con un resplandor cálido las paredes de la mesa. El suave murmullo de la radio añadía un toque elegante a mis reflexiones, las cuales seguían dirigidas hacia mi hijo David, quien acababa de volver del colegio durante el fin de semana del Dousum. David ya no era el niño pequeño que solía rondarme por la casa, cuestionándome constantemente sobre la vida. En ese momento se encontraba un joven de estatura elevada y seguro de sí mismo. La idea despertó en mi corazón una mezcla de satisfacción y melancolía. David, el desayuno está preparado. Derramé lágrimas mientras mi voz se quebraba en llanto. Apenas unos instantes después, él llegó a la entrada de nuestra modesta vivienda, su mera presencia ocupando el ambiente de una forma inesperada. Durante la comida, no pude evitar darme cuenta de cómo me observaba. La intensidad de su mirada me obligó a detenerme. Negué la afirmación, justificándola como producto de mi creatividad o de la influencia de la luz dorada en nuestra conversación. Durante la comida, conversaba sin reservas acerca de sus estudios, sus amistades y lo que le quedaba por hacer en casa. Sin embargo, algo en su forma de expresarse y en la persistencia de su mirada en mi memoria más allá de lo habitual, me generó incomodidad. Experimenté una emoción que resultaba indescriptible y dudaba si deseaba explorar más a fondo. Tras la cena, decidimos disfrutar de una película en compañía, retomando una vieja costumbre que nos resultaba familiar y a la vez novedosa. La habitación lucía más acogedora. La atmósfera íntima, inesperada, surgió gracias a la suave iluminación dorada y las delicadas posturas de las personas presentes. Durante la película, noté que mi concentración se dividía. Por un lado, estaba completamente absorto en la pantalla, pero por otro lado, era plenamente consciente de la presencia de David a mi lado, y me sorprendí mirándolo más de lo habitual. El chico que había observado ya no se encontraba allí, pues presencié su transformación, sustituido por un individuo que apenas empezaba a descubrirse a sí mismo. En uno de esos movimientos sigilosos, percibí cómo la mano de David se entrelazaba con la mía. Aunque la interacción fue corta, me llenó de felicidad de una manera que no podía pasar por alto. Impresionado por lo fuerte de mi respuesta, abrí de inmediato la mano. ¿Cuál es el problema, mamá? David inquirió con una voz tranquila y llena de inquietud. Lo observé, sintiendo cómo mi corazón latía con incertidumbre sobre qué responder o cómo entender lo sucedido. No hay problema, amor. Respondí con una sonrisa fingida. Simplemente me siento fatigado, nada más. A pesar de expresar verbalmente mis sentimientos, era consciente de que mis palabras no reflejaban la verdad en su totalidad. En ese instante, algo había experimentado un cambio. La frontera entre la madre y el hijo se desvaneció, y a pesar de que ninguno de nosotros la traspasó, el ambiente se impregnó de pensamientos y emociones inesperadas debido a la tensión latente. En silencio nos encontrábamos sentados, con la película reproduciéndose a nuestras espaldas, cuando de repente di mi respuesta. Tengo la intención de ir a la cama pronto. Siento mi voz sonar tensa, incluso a mis propios oídos. Hola, David. Espero que estés teniendo una noche estupenda. Al abandonar la habitación, percibí su mirada fija en mí, y era imposible ignorar la sensación de que algo esencial había variado entre nosotros durante nuestra estancia en el albergue. Al despertar, me encontré frente a la puerta que no se abría, mientras mis pensamientos se dibujaban una sonrisa. Era consciente de que no podía dejar que esa emoción creciera. Tenía que mantenerme alejado por ambas razones, pero al quedarme dormido esa noche, experimenté alucinaciones en mis sueños. Me sentía perdido ante este nuevo y caótico terreno que se extendía frente a mí. El cariño que sentía por mi hijo era genuino y absoluto, pero los sucesos de esa noche lo pusieron en una situación difícil. Al lanzarme y voltearme, recordaba las escenas de David desde su nacimiento, creando un nivel sorprendente de complejidad en mis pensamientos. Tengo presente el momento en que me dijo mamá por primera vez, sus primeros pasos y la mirada llena de orgullo en su rostro al aprender a andar en bicicleta. Aquellas reminiscencias surgieron de manera sorpresiva y sincera, pero en la actualidad parecen estar en un universo distinto, separadas de la hora por una frontera imperceptible. Pensé que estaba exagerando, que le estaba dando demasiada importancia a una situación que no lo merecía. Mi hijo se llamaba David. Yo desempeñaba el rol de madre. Eso representaba todo lo que poseía, la totalidad de lo que era posible. Conforme la noche transcurría, la ensoñación se apoderó de mí.
Me resultaba imposible deshacerme de la sensación de que estábamos a punto de enfrentar algo importante. Algo riesgoso, algo que tendría el potencial de transformar nuestra relación de manera permanente si no actuamos con precaución. Al día siguiente, al despertar, me encontré con una sensación de malestar. Los sucesos de la noche seguían teniendo un gran peso en mis pensamientos. Me dediqué a prepararme con calma, postergando el instante en el que tendría que confrontar a David, aunque era consciente de que no podía evadirlo. En mi cuarto por toda la eternidad. Al llegar al baño, me di cuenta de que David ya estaba despierto. Se me acercó con una sonrisa desde la barra de la cocina, donde tomaba café. Haciendo como si la noche anterior no hubiera tenido ningún suceso fuera de lo común, me di la libertad de pensar que todo había sido producto de mi mente, un instante peculiar que solo había presenciado. Por la mañana, contesté con una sonrisa forzada, tratando de aparentar la mayor normalidad posible. Al llegar la noche, el niño se dirigió a su madre con calma en la voz y se acercó a ella. Tenía en mente la idea de visitar un parque más adelante. ¿Te gustaría acompañarme? Detuve. Dudaba si sería conveniente estar a solas con él más tiempo después de lo que experimenté la noche anterior. Sin embargo, luego caí en cuenta de que se trataba de mi hijo, y no había nada incorrecto con una madre compartiendo tiempo con su hijo. Por supuesto, contesté, refutando mis pensamientos negativos. Suena agradable. Mientras me disponía a hacer el desayuno, noté la mirada de David sobre mí. Traté de comportarme con naturalidad para regresar al anonimato. Sintetizamos nuestras actividades habituales, aunque percibí un leve trasfondo de inquietud que no podía pasar por alto. Estuve reflexionando en exceso. Cada gesto, cada expresión verbal me inquietaba por si sin querer transmitiría el mensaje incorrecto más tarde en el día. Nos dirigimos hacia una carretera cercana, un sitio que solíamos frecuentar en el pasado cuando David era más pequeño. Los alrededores cercanos evocaron una serie de memorias de David cuando era un niño pequeño, rebosante de vitalidad y curiosidad, señalando cada piedra y hoja fascinante a lo largo del sendero. En ese momento, él iba a mi lado como un adulto, compartiendo conmigo desde sus vivencias en la escuela hasta anécdotas de vacaciones familiares pasadas. La brisa era agradable. El cielo lucía un azul precioso y todo parecía tranquilo por un instante. Andábamos juntos en silencio, sin intercambiar palabras específicas. Riendo con sus bromas, me sentía más relajado en su compañía, considerando que quizás había exagerado mi reacción la noche anterior. A medida que nos alejábamos de la carretera, en ocasiones nuestra charla se detenía, creando un silencio más denso de lo habitual. Los instantes de silencio estaban cargados de una tensión inesperada, como si algo imprevisto se hubiera quedado suspendido en el aire entre nosotros, justo cuando alcanzamos un mirador con una vista preciosa del valle. La intensidad de su mirada hacía que mi corazón dejara de latir. Siempre has sido un apoyo incondicional para mí, mamá. Habló de manera suave, pero con cautela. No puedo imaginar mi vida sin tu presencia. La forma en que lo expresó me sorprendió y su tono vulnerable me conmovió profundamente. Observándome, con una sonrisa en el rostro, aguardaba para aclarar el ambiente. No habrá necesidad de que te inquietes. Siempre está riéndose, sin importar la ocasión. No me dirijo a ninguna parte. Sin embargo, David no soltó una carcajada. Se acercó un paso más. Me impactó su mirada. Expresó su deseo de quedárselo. Siempre ha significado más que ser simplemente mi madre. Lo ha sido todo. Las palabras en el aire entre nosotros se me helaron, cargadas de un significado que no me sentía preparado para afrontar. Busqué en su rostro alguna señal de que simplemente estaba actuando por emociones. Fue simplemente un instante inocente de cariño. Sin embargo, en su mirada se percibía algo. Una experiencia que me causó dolor emocional. Una vez más, al igual que la víspera de David, expresé con voz temblorosa un grito. Eres consciente del inmenso cariño que siento por ti, ¿cierto? Claro que sí, contestó avanzando hacia allí. También te quiero mucho, mamá. Mi corazón comenzó a latir más rápido de lo que esperaba. La forma en que una madre y un hijo debían comunicarse o relacionarse no era la adecuada. A pesar de que mi mente me instaba a alejarme y crear espacio entre nosotros, mi cuerpo permaneció inmóvil, sintiendo un escalofrío. Considero conveniente regresar. Le expresé que mi voz carece de contenido. Se está demorando. Antes de regresar, David se aproximó a mí y tomó suavemente mi mano.
Aunque el gesto parecía inocente, la forma en que la sujetó y cómo su dedo se deslizó lentamente sobre mi piel provocó un torbellino de sentimientos encontrados en mi interior. Con voz apacible, pronunció la palabra mamá. La emoción que resonaba en su voz era indescriptible para mí. Ha habido un sentimiento creciente en mí, algo inesperado, y creo que tú también lo percibiste, se manifestó a través de mí. Tomé su mano, retrocedí un paso, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. David detuvo su marcha. Le expresé, con voz insegura, que no estás equivocado. Su mirada se posó en mí, reflejando una combinación de sufrimiento y otros sentimientos. Algo que prefería no mencionar. Mamá, no tengo dudas. Insistió en que conoce perfectamente sus emociones. Rechacé la idea mientras me sujetaba la cabeza. Esta situación no es la adecuada. Tú eres el hijo que me ha sido dado. Es imposible. No logré completar ni siquiera la oración. Las palabras parecen extremadamente amenazantes, demasiado abrumadoras para ser expresadas en voz alta. David inhaló profundamente, su rostro irradiaba entusiasmo. Comprendo que no es correcto, expresó, pero no puedo controlar mis emociones y dudo que tú puedas hacerlo tampoco. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras me esforzaba por mantener mi concentración. Esta situación era inesperada. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Me vi obligada a poner fin a esto antes de que avanzara más, antes de que traspasáramos un límite insuperable. Expresé, con voz insegura, que soy tu madre y te quiero, pero no de esta manera. Me resulta imposible. Es imposible. Las palabras pesadas y opresivas se interponían entre nosotros. Observé el sufrimiento reflejado en la mirada de David, cómo su postura se quebró ante la derrota. Con lágrimas que caían despacio, dirigió la mirada hacia el suelo con gesto de temor. Pidió disculpas. No tenía intención de. No deseaba incomodarte. Derramé lágrimas con fuerza mientras intentaba contener la mezcla de emociones que se agitaba en mi interior. Acepté resignado, a pesar de albergar dudas sobre si realmente nos permitirían regresar a casa. Al regresar al camino, la belleza del paisaje que nos rodeaba parecía calmar la agitación que experimentaba. En el interior del vehículo, reinaba un silencio sofocante. David permanecía en silencio absoluto y yo también guardaba silencio. La carga de las palabras expresadas en el camino pesaba intensamente entre nosotros, provocando que cada instante transcurrido se percibiera como excesivamente prolongado. Mis ojos se mantuvieron en la carretera, mi mente trabajaba a toda velocidad tratando de asimilar lo sucedido. Las palabras que había pronunciado y las emociones que había revelado me dejaron atónito. Cuando finalmente nos adentramos en la carretera, pareció que todo lo que creía saber sobre nuestra relación había sido completamente trastocado. David susurraba acerca de retirarse a su habitación. No me opuse cuando se perdió de vista vallando por las escaleras. Tuve una caída. En el sofá, mis emociones me invadían, provocando un temblor en mi cuerpo que había estado conteniendo desde entonces. La confusión reinaba y no lograba encontrarle sentido a todo aquello. David era mi hijo, mi pequeño retoño. Sin embargo, ya no se encontraba en la etapa de la infancia. Era evidente que nuestra relación había adquirido una complejidad inesperada y que ninguno de los dos estaba listo para afrontar durante la batalla nocturna. No pude desplazar la densa nube de confusión y culpa que había invadido la casa y que permanecía en calma. Cada vez que se escuchaba un grito, la tensión en el ambiente aumentaba. Traté de distraerme con quehaceres cotidianos como fregar platos y doblar la ropa sucia, con tal de mantenerme ocupado y evitar que mi mente divagara hacia pensamientos inquietantes. A pesar de mis esfuerzos, no logré liberarme del recuerdo de las palabras de David en el sendero, de la mirada en sus ojos que expresaban emociones inapropiadas para un hijo hacia su madre. Deseaba pensar que se trataba simplemente de una etapa pasajera, un momento de confusión, influenciado por la presión del colegio y la comodidad de estar en casa. Sin embargo, en el fondo sabía que era algo más que eso al regresar a mi mente a través de los programas de televisión, aunque no los estuviera viendo realmente. Al recordar la infancia de David, me vino a la memoria el día de su nacimiento, cómo lo sostuve entre mis brazos y experimenté un amor tan puro y conmovedor que me hizo derramar lágrimas. Recordé los momentos iniciales, las primeras expresiones, la sonrisa llena de orgullo en su rostro al dominar el arte de andar en bicicleta sin rueditas de apoyo. Las memorias resultaron ser sorprendentes, mostrando el amor puro y sin condiciones entre una madre y su hijo,
cómo pasamos de aquellos días llenos de inocencia a la situación actual. ¿A dónde se había marchado? Ha habido un fallo. Me invadía un sentimiento de culpa al cuestionarme si de algún modo había provocado estas emociones sin ser consciente de ello. Se mostró demasiado cariñoso, demasiado cercano a lo largo de los años. Pero eso no era correcto, ¿cierto? Se esperaba que las madres amaran a sus hijos, los cuidaran y los apoyaran incondicionalmente. Todo lo que había realizado era eso. Sin embargo, en ese momento todo parecía absurdo a causa de la extraña tensión que había surgido entre nosotros dos. Cuando la noche llegó, me vi frente a la puerta cerrada del cuarto de David, sin saber cómo solucionar la situación. Alcé la mano con intención de golpear, pero luego me detuve. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿De qué manera podría enfrentar la situación sin empeorar las cosas? Finalmente, solté mi mano y me retiré a mi cuarto sintiéndome bastante ridículo. Esa noche, tuve una alucinación en mis sueños. Me lancé al suelo y me volteé, mientras mi cabeza reproducía una y otra vez los sucesos del día en un bucle interminable. Cada vez que mis ojos se cerraban, la imagen de David aparecía ante mí y sus palabras resonaban en mi mente. Siempre fuiste mucho más que mi madre, has representado un papel fundamental en mi vida. Las palabras que debían ser tiernas ahora parecen cargadas de un sentido que no logro comprender. Desperté y lo vi mirándome fijamente, provocando que gritara. Yo simplemente. Mi deseo es no separarme de ti, mamá. Me siento lleno de miedo en este momento. Le expresé que las cosas entre nosotros ya no serían iguales, mientras sujetaba su mano con la mía. Dadas las circunstancias, la decisión fue bastante arriesgada. Sin embargo, en ese instante, mi prioridad fue consolar a mi hijo por encima de todo lo demás. No permitiré que te alejes de mí. Confirmé con firmeza. Siempre estaré presente, ya que siempre te queremos. Sin embargo, es necesario delimitar límites, David. Es necesario ser precavidos. Por un extenso periodo, reinaba el silencio entre nosotros. La tensión previa persistió. Sin embargo, también existía una percepción sorprendente de que la situación no podía seguir igual. Ambos eran conscientes de ello, aunque ninguno deseaba admitirlo por completo. Quizás lo expresé con nerviosismo. Quizás sería conveniente regresar a la escuela un poco antes. Considero que los dos precisamos de un momento para despejar nuestras mentes. David levantó la voz con calma, a pesar de que la tristeza se reflejaba en su mirada. Asintió con tranquilidad y expresó, quizás tengas razón. A la mañana siguiente, lo vi de nuevo mientras recogía sus pertenencias. El aire denso de sentimientos sin resolver nos separaba. Anhelaba estrecharlo entre mis brazos para asegurarle que todo saldría bien. Sin embargo, le resultaba imposible lograrlo. Después de todo lo sucedido, la casa parecía aún más desolada cuando finalmente se marchó. Tomé asiento en el sofá y observé a través de la ventana durante un buen rato después de que su vehículo se perdiera de vista en la calle. Ambos estábamos convencidos de que tomar distancia fue la decisión correcta, aunque no por eso resultó menos difícil. Se dice que la relación entre madre y yo es sencilla y pura, sin embargo, la nuestra se había vuelto considerablemente más compleja. En los días recientes, había algo que ninguno de nosotros sabía cómo abordar. Intenté regresar a mi rutina habitual, pero no era igual. La ausencia de David hizo que la casa pareciera aún más desolada, y me di cuenta de que mis pensamientos estaban constantemente en él. Tenía la esperanza de que la separación sería beneficiosa, brindándonos el espacio necesario para aclarar nuestras emociones. Sin embargo, en el fondo sabía que las circunstancias ya no serían las mismas. Una semana más tarde de la partida de David, me llegó un mensaje de texto suyo. Ya estás fuera de peligro de nuevo. Mamá, me haces falta. Las palabras sencillas me hicieron llorar. Yo también lo extravié. Aceptaba más de lo que deseaba reconocer, si bien era consciente de que no se trataba únicamente de la pérdida de su hijo. En ese lugar se encontraba algo adicional. Una cosa que me preocupaba mencionar. Redacté distintas respuestas, las borré antes de poder enviarlas. ¿De qué manera podría demostrar mis sentimientos hacia él sin sobrepasar los límites que habíamos establecido con tanto cuidado? Al final, opté por expresar simplemente mi felicidad al saber que estás bien. También siento tu ausencia. Dedícate a tus estudios con esfuerzo y constancia. Al colocar mi celular sobre la mesa, me sorprendió ver una imagen en el mantel. En la ceremonia de graduación de David en la escuela secundaria,
los dos estábamos sonriendo con alegría frente a la cámara. Con su brazo rodeando mis hombros. ¡Qué felices nos vemos! Por lo general, me cuestionaba si volveríamos a tener esa conexión sencilla o si la habíamos perdido para siempre. En las semanas posteriores, experimentamos una extraña combinación de anhelo y tranquilidad. Comencé a dedicarme a mi trabajo y a mis pasatiempos. Cualquier actividad que me ayude a mantener mi mente ocupada. Sin embargo, en los momentos de calma, mis pensamientos siempre se enfocaban en David. Me preguntaba cómo le iba, si estaba concentrado en sus estudios o si se encontraba tan distraído como yo. De vez en cuando nos comunicamos con mensajes, manteniendo un tono relajado e informal. Ninguno de nosotros hizo referencia a lo que ocurrió durante su estancia en nuestra casa. Resultó menos complicado fingir que la situación era normal, comportarnos como una madre y un hijo que simplemente estaban separados por la distancia y compromisos laborales. Sin embargo, en lo más profundo, era consciente de que todo había cambiado de forma irreversible con cada comunicación de David, con cada imagen. Le mandó a Carrie una cantidad de dinero que nunca había poseído previamente. Mientras revisaba detenidamente cada palabra y emoji, me cuestionaba si acaso guardaban un significado secreto. Una tarde, tras una extenuante jornada laboral, me vi hojeando el álbum de imágenes de la niñez de David. Me detuve en cada página repleta de recuerdos, cumpleaños, navidades y vacaciones familiares. Recorrí con mi dedo la sonrisa en su rostro en cada instantánea, asombrándome de su transformación desde un bebé de ojos curiosos hasta el apuesto joven que es en la actualidad. Al pasar las hojas, experimenté una intensa incomodidad en mi pecho. He extraviado la sencillez de aquellos tiempos en los que mi cariño por David era claro y puro. Al transformarse el amor en algo distinto, algo indescifrable e incontrolable, decidí cerrar el libro con un sentimiento mezclado de dolor y anhelo. Lo que se esperaba no era mi incapacidad para desplazarme. Siendo su madre, debería haber bastado, pero mientras dormía esa jornada, inquieta y revolviéndome, no pude reconocer la verdad más tarde. Los sentimientos que David había expresado, a los que yo había rechazado rápidamente, no se encontraban en ninguna parte de mi mente sin que mi percepción de mi afecto por él hubiera evolucionado hacia algo distinto, algo que me llenó de emoción y asombro al despuntar la mañana. Realicé una reflexión profunda y me di cuenta de que no podía continuar en este estado de incertidumbre, fingiendo que todo marchaba bien cuando en realidad no era así. Tenía la necesidad de encontrarme con David en persona para tener una conversación directa. Nos urgía hallar la manera de progresar. Tomé mi teléfono y redacté un mensaje mientras agitaba las manos, sin importar su significado. David, debemos tener una conversación, ¿sería posible que me hagas una visita este fin de semana? Recibimos su respuesta en un abrir y cerrar de ojos. Claro, estaré aguardando con anticipación. Al comenzar a preparar un diminuto bulto para el viaje, experimenté una combinación de emoción y temor. Al encontrarme de nuevo con David, desconocía por completo lo que ocurriría, aunque tenía una certeza absoluta. Nuestro vínculo jamás volvería a ser igual, ya sea para bien o para mal. Estábamos a punto de adentrarnos en un área desconocida sin posibilidad de retorno. El trayecto hacia la localidad donde estudiaba David parecía interminable, al mismo tiempo, demasiado breve. Con calma, sujeté el freno con mis manos. Mientras me dirigía al campo, mi mente estaba llena de posibles situaciones que podrían ocurrir una vez que llegara, sin prestar atención al paisaje familiar que veía a través de la ventana. Mis pensamientos tumultuosos me tenían atrapado por completo. Los núcleos blancos de tensión se manifestaban en mi interior. Empezó a latir aceleradamente mi corazón. Desde aquel día en la carretera, no había tenido la oportunidad de encontrarme con David en persona. El recuerdo de nuestra última interacción seguía latente en mi mente, generando incertidumbre sobre su posible reacción al volver a vernos. Hola, mamá. ¿Cuál sería tu respuesta al verme? En el parque de atracciones para turistas, me detuve un momento, respirando hondo para tranquilizarme antes de bajar del coche. David me había enviado un mensaje con la ubicación de su habitación en el dormitorio, incluyendo el número de edificio y de habitación. Comencé a caminar por el campamento, que parecía estar fuera de contexto entre los jóvenes estudiantes. Velozmente, al salir de las clases, me detuve brevemente antes de llamar a la puerta. Después de un breve instante de silencio, se escucharon los pasos acercándose y la puerta se abrió. David se encontraba en el umbral, luciendo conocido pero con ciertos cambios notables. El pelo de ella lucía algo más largo que la última vez que lo vi,
y se notaba una leve marca en su brazo, pero fueron sus ojos los que capturaron mi atención. Al verme, sus ojos se iluminaron con una combinación de felicidad y otros sentimientos indefinibles. Mamá suspiró. Antes de que pudiera abrazarme con fuerza, me contuve y me aparté lentamente, recordando la razón de mi visita. Saludos, mi amor. Le comuniqué en un tono más apacible de lo que él deseaba. ¿Sería posible que acceda? David exclamó, invitándome a pasar a su humilde habitación, la cual era ordenada pero sencilla, con libros escolares guardados en la mesa. Con pósteres decorando las paredes, me senté aburrido en el suelo mientras él ocupaba la silla de escritorio, mirándome fijamente. Ninguno de los presentes pronunció palabra. Entre nosotros se produjo un incómodo silencio cargado de palabras no expresadas. David fue quien decidió romperlo. Expresó con alegría que estuvieras aquí. He estado reflexionando mucho sobre ti y nuestra conexión. Derramé lágrimas con intensidad. También deposité mi confianza en David al considerar que la situación no podía seguir de esa manera. Es fundamental averiguar qué está ocurriendo. Esto es el plan que seguiremos. Avanzó con los brazos apoyados en las piernas. A mi madre le expreso una vez más mis emociones hacia ella. No estás meramente desorientado ni atravesando una etapa. He tratado de darles un impulso también. Me distraje con otros asuntos, aunque noté que corté mi voz, que estaba a punto de elevarse a un tono elevado. También he notado esa situación, reconociendo que Estados Unidos está cambiando todo y nada al mismo tiempo. Al abrir los ojos, David reflejaba en su rostro una mezcla de ilusión y sorpresa. ¿Lo tienes?, le cuestionó con un ligero temblor en la voz. Las lágrimas brotaron de mis ojos, experimentando cómo una carga se aligeraba de mi pecho al mismo tiempo que otra se instalaba en su sitio. Asentí con la cabeza y siento miedo. David, la situación actual entre nosotros no es la ideal. Eres mi hijo y yo soy tu madre. David expresó con tranquilidad que, aunque eso debería ser adecuado, no lo es. Y, como madre entregada, te quiero con todo mi corazón, no solo en tu rol de progenitora, sino también como individua inmutable. A pesar de mis esfuerzos, las lágrimas brotaron de mis ojos. David, querido. Derramé lágrimas. Mi amor por ti supera los límites, aunque no podemos cambiar la situación. Derramó lágrimas con parsimonia, aunque su mirada reflejaba un profundo conflicto interior. Aunque sus palabras fueron lógicas, no tienen impacto en nuestros sentimientos. Nos quedamos en silencio durante 60 segundos, sintiendo cómo nuestras revelaciones llenaban la atmósfera. Al observar a David, no solo contemplé a mi hijo, sino también al individuo que se había desarrollado como una persona hermosa, inteligente y amable. En una realidad distinta, en una existencia alternativa, quizás, pero no podía darme el lujo de tener esos pensamientos. Era imperativo hallar una forma de progresar, de transformar nuestra relación en una convivencia viable. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir en esta situación? Con una voz llena de emoción y entusiasmo, David expresó. Respiré profundamente y traté de ordenar mis ideas. Susurré que aceptamos nuestras emociones. De manera pausada, no lo acusamos ni lo presionamos, pero tampoco intervenimos en eso. Es imposible. Una sonrisa se dibujó en el rostro de David. En sus ojos se reflejan tanto la aceptación como la sensación de tranquilidad. Nos enfocamos en la creación de una asociación innovadora. Sigo con otro. Es posible estar cerca y querernos mutuamente manteniendo límites claros y respetados por ambos. David se cuestionó, mostrando un aire de sospecha. ¿Sería factible realizar un intercambio directo? Estos sentimientos. Me agarré la cabeza, no. Aprecio que no podamos resolverlas, sin embargo, podemos aprender a convivir con ellas y dirigirlas hacia algo que nos resulte satisfactorio a ambos. Durante las próximas horas, nos comunicamos de una forma inédita hasta ahora. Compartimos nuestras inquietudes, ilusiones, remordimientos y confusión, llorando y sonriendo en compañía. Comenzamos juntos a idear poco a poco cómo sería nuestra posible colaboración en el futuro. No resultaría sencillo. Los dos éramos conscientes de que en ciertos momentos la tentación de traspasar esas fronteras tan marcadas resultaría casi insoportable. Sin embargo, éramos conscientes de que la relación entre una madre y su hijo era demasiado preciosa para poner en peligro. Al notar cómo los rayos del sol proyectaban sombras alargadas en la habitación de David, decidí levantarme y marcharme.
Los dos éramos conscientes de que no podía quedarse, sin importar cuánto quisiéramos que pudiera hacerlo. Mientras caminábamos hacia mi vehículo, David expresó su amor diciéndole a mi madre: «Te quiero mucho. Agradecemos tu presencia». Para entender, le di un abrazo, permitiendo a mí mismo que lo mantuviera cerca una última vez antes de que nuestros nuevos límites se efectuaran. Respondí expresando mi amor por ti, mi amor. Cuando regresé a casa esa noche, tuve una combinación extraña de melancolía y esperanza. La conexión entre David y yo que teníamos anteriormente se reemplazó con sentimientos que nunca esperábamos tener. Pero en su lugar estábamos creando algo nuevo, algo que reconociera la profundidad de nuestro amor mientras reconocía las fronteras de lo que ese amor podría ser. El camino adelante sería difícil. Sabía que habría momentos de debilidad, deseo que las cosas pudieran ser diferentes. Pero mirando el sol a lo lejos del horizonte, pintando el cielo en rojo y en oro, me sentí en paz. Acércate de mí, David y yo encontraríamos nuestro camino a través de esto. Redefiniríamos nuestro amor, nuestra relación de una manera con la que podíamos vivir ambos. No sería fácil ni perfecto, pero sería nuestro y al final eso fue suficiente.